Este mes de mayo hemos estado celebrando, como ya viene siendo una costumbre, ¿verdad? Un hábito, una marca, exactamente una marca en esta casa. Y hablamos acerca de las familias. Y Dios nos ha bendecido con muchos temas, nos ha enseñado tanto, nos ha enseñado qué no hacer y qué hacer. Y eso es lo bonito. Hemos tenido temas que han impactado nuestras vidas, como las familias ensambladas. No sé si se acuerdan de esos temas, han sido tantos. Una familia real, no perfecta. No sé si la recuerdan también en años anteriores. Y si mencionáramos tanto de lo que Dios ha hecho. Empezamos con pie derecho un paseo este miércoles 1 de mayo. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ir de acá. Y disfrutamos en familia, jugamos, comimos, sudamos, porque fue un día muy caluroso, pero lo compartimos. Y qué bonito, qué privilegio, qué bendición es tener a nuestra familia. Luego el pastor nos predicaba acerca, el domingo pasado, del tema diseño generacional. Y nos hablaba y nos contaba la historia de cómo una generación entera murió por no reconocer a Dios como el Dios de su familia, como el Dios de sus generaciones, y murió completamente. Ahí quedaron en el desierto hasta que una nueva generación Dios la sacó y hizo una excepción y le dijo a Caleb: Caleb, tú y tu casa van a ser la excepción de toda esta generación. Todos los demás no van a tener misericordia, pero a ti y a tu casa yo he hecho una excepción contigo. Y yo quiero decirle esta mañana que Dios ha hecho una excepción con usted y con su casa, porque Dios va a bendecirle, porque hoy lo está reconociendo como el Dios de su familia. Amén. Este miércoles que pasó, también los hombres tuvieron un tiempo, todos los que pudieron venir. Saben que Dios está interesado en ustedes, que Dios está por ustedes, para ustedes y por sus familias. Amén. Así que invito a todas las esposas que este miércoles podamos venirnos también y disfrutar de la palabra y el regalo que Dios nos tiene. Tenemos un regalo especial para todas las madres hoy. ¿Cuántos se alegran? Ay, bueno. Para todas las mamás un regalo muy especial, y es esta palabra. Esta palabra yo sé que queremos llevárnosla, gracias, a nuestra casa hoy. Su familia, su tesoro. Repítalo conmigo: mi familia es mi tesoro. Es lo mejor que Dios le pudo dar. Y yo quiero que eso se quede bien marcado, no por un día en especial que se celebra, es que de verdad este es el diseño de Dios. Amén. Josué 24:15, él hizo una declaración de la que nos hemos apropiado en esta casa. Josué dijo: pero yo y mi familia, y me gusta esta versión, y todas las personas que vivan en mi casa serviremos al Señor. Porque a veces se agrega un primo, ¿verdad? Un sobrino, un abuelo, un tío que viene a vivir a su casa. Entonces dígale: pero aquí tenemos una condición. Es que yo y mi familia y todo el que quiera vivir aquí vamos a servir al Señor. Amén. Esa es una condición, es un pacto, es una marca de la que nos hemos apropiado en esta casa. Un altar por familia. ¿Qué significa un altar por familia? Un altar representa un lugar alto. En el Antiguo Testamento encontramos muchos testimonios, muchas evidencias de los altares que se levantaban, que era por un pacto, por una victoria que Dios les había dado, por agradecimiento, por perdón de los pecados. Hay muchas historias que nos cuentan esto. Siempre era en un lugar alto y un lugar de sacrificio. Yo sé que muchos están aquí y fue bien difícil levantarse para venir a las 10, pero todos estamos haciendo un sacrificio por estar aquí, ¿sí o no? Podríamos estar en otro lugar tomando un descanso. Esas madres en un restaurante que, dicho sea de paso, no vaya porque está súper lleno, no va a comer bien, va a comer mal, va a comer tarde, va a comer helado. Yo le recomiendo que se vaya a su casa y que ahí disfrute este día. Todos hacemos un sacrificio
por el que estamos aquí. Y con esto le decimos: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Con esto le digo: Cristo crece en mí y no mi voluntad. Entonces, ¿cómo reflexionamos esto? ¿Qué estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué estamos poniendo en el lugar más alto en nuestras casas? ¿Acaso será Dios? Probablemente sea como de las últimas opciones, porque por lo general tenemos otras cosas en primer lugar en nuestras casas. Por ejemplo, las redes sociales no faltan en las casas. Todo el tiempo, todos, cada integrante de la familia, por pequeño que sea, tiene su dispositivo, tiene sus tiempos de sus redes, de sus juegos, de su internet. Y suponemos que estamos conectados, que estamos unidos, pero desde que eso llegó a nuestras casas, lo que realmente ha logrado es que hablemos a largas distancias, pero con el que tenemos enfrente muy poco podemos compartir. Y yo creo que hay algo de reflexionar aquí, juntos pero no unidos, y ese no es el diseño de Dios. Por eso queremos hablar un altar por familia. ¿Qué es un altar? Es una conexión real que tenemos con Dios. No es un rito, no es una costumbre más, es una conexión real que tenemos con Dios. Cuando apartamos esos tiempos, ya sea personales o ya sea en familia, es una conexión real. Dice la palabra: donde hay uno o dos o tres, ¿qué pasa? Ahí está Él. Si su familia no son 20, pero son 2, ahí está Él. Hay una conexión real cuando tenemos un tiempo de altar. También es un tiempo de comunión. No precisamente es que si no hacemos un altar no somos salvos, porque no depende de eso, pero sí nos provee una hermosa oportunidad para conocer a Dios más de cerca. Y mire usted que todos estamos aquí porque queremos ir al cielo, amén. Y cuando tenemos tiempos de altar, son tiempos de intimidad, de comunión, tiempos de adoración. Y le cuento que en el cielo eso vamos a hacer 24/7, día y noche, alabanza y adoración. Así que más vale que vayamos practicando desde acá, en nuestras casas, en nuestros hogares, porque esa es la eternidad que nos espera. Es un ensayo. Ahora mire, si no tenemos un hábito y una costumbre de tener un tiempo de altar en nuestra casa, y de repente invitamos a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros abuelos a participar, ¿cuál podría ser la reacción de ellos? Y eso se lo quiero decir para que no se decepcionen. Muy probablemente la reacción de ellos es: qué aburrido. ¿Es en serio? Voy a la iglesia porque me obligás y también en la casa querés hacer un altar. También aquí querés estar orando. U otro que se duerma, algunos chiquitines que se duerman ahí porque es aburrido para ellos. Pero déjeme decirle que eso es una oportunidad para que se siembre una semilla y una marca en los corazones de sus hijos o de cada uno de los que complementan su familia. Y luego de que esto probablemente empiece como por obligación, llegará un momento en el que será un deleite para cada uno de ellos, porque pondrá un cimiento, pondrá principios y pondrá valores que no se los darán en otro lugar. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 42, dice que la iglesia primitiva iba por todas las casas. Tenían enseñanza, adoración en el templo y luego en las casas. Del templo a la casa, de la casa al templo. Igual a nosotros, ¿verdad? No, nuestros altares son de domingos y qué bonito, porque necesitamos colectivamente adorar al Señor y tener nuestros tiempos de dedicación. Pero también en casa necesitamos llevar esos tiempos de altar del templo a la casa. Si hay una frase que se deba grabar usted hoy, es esta: del templo a la casa, de la casa al templo. Adoro en el templo, adoro en mi casa. Amén. Un altar por familia es lo que esta casa va a empezar a hacer.
no hay un altar sin sacrificio, ni sacrificio sin respuesta. Así que eso lléveselo en su corazón, que va a tener algo de Dios. Hay 3 altares de los que yo quiero hablarle, y en uno de ellos usted se va a identificar esta mañana. Váyase con uno de ellos. El primero es el altar que hizo Job. Job era un hombre reconocido delante de Dios. Mire, se le dio una descripción que probablemente no se le daba a otro hombre. Se buscó un hombre justo y recto, temeroso en la faz de la tierra. ¿Y sabe cuántos se encontraron? Solo Job. Y esta fue un nombramiento que Dios mismo se lo dio. Un hombre recto y temeroso, sin tacha, cuidadoso de no hacerle mal a nadie. Este hombre tenía 10 hijos. Sus hijos eran impíos, no conocían al Señor, no eran temerosos de Dios. Pero Job, en el capítulo 1, verso 5, dice así: terminados los días del banquete. Le explico por qué. Eran 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Ellos les encantaba la fiesta. De banquete en banquete, cualquier razón era buena para celebrar. Y dice: hoy nos vemos en tu casa, mañana nos vemos en la otra, el domingo nos vemos en la otra. Y pasaban de fiesta en fiesta y de banquete en banquete. Por eso dice aquí: terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Y cuántos hijos eran? 10 holocaustos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job cuando siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Me encanta porque un hombre recto y puro de corazón, con unos hijos que no querían saber nada de Dios, toma una responsabilidad por toda su casa y levantó un altar, un sacrificio por cada uno de ellos. El fulanito, el Josecito, la Marita, la Juanita, por cada uno de ellos, Señor. Y mire, si tuvo 25, pues 25 holocaustos tendría que hacer. Pero póngale nombre al altar que usted presente para Dios por sus hijos. Este altar era por perdón y restauración. Lo que Job hacía era presentar delante de Dios una ofrenda para que perdonara el pecado y el accionar de sus hijos que no querían saber nada. ¿Habrá alguien así hoy? ¿Habrá algún padre o una madre que hoy está aquí y que no ha cesado sus lágrimas y no han cesado sus rodillas de doblarse pidiendo: Señor, ten misericordia de mis hijos? Señor, ¿en qué momento los vas a alcanzar? Y este altar es presentado por un padre por amor y perdón para sus hijos. Amén. Sé que hay muchos que han orado tanto y hasta el día de hoy no han visto una respuesta, pero yo quiero alentar a la fe de cada una de aquellas mujeres que oran día tras día por su casa, que bendicen sus hijos, estén aquí o no estén aquí. Yo quiero decirle: hay respuesta a esos altares. Amén. Dios no se cansará de escuchar tus oraciones y no se quedará ahí, sino que cumplirá lo que ha prometido. Ahora, hay otra cara. También hay un hombre que se llamó Elí, un sacerdote, que era el que preparaba y alistaba todas las cosas del templo, que era el que ofrecía sacrificios por el pueblo. Y este hombre también tenía hijos que no conocían a Dios. ¿Y sabe qué? Él no hizo nada al respecto. En 1 Samuel capítulo 2, verso 22, dice: en cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba, ayúdenme a leer esa parte, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban
en servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Mire qué tremendo. Él estaba como enterado. Y les dijo después: todo el mundo me habla de las malas acciones que ustedes tienen. ¿Será eso mala acción? Está terrible. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que yo sé que el pueblo del Señor anda contando de ustedes. Elí era un sacerdote que tenía hijos que no amaban a Dios y que su proceder no honraba su nombre. Y Elí les dice: no, hijos míos, qué montón de cosas, qué montón de mentiras andan hablando allá afuera, se escucha bien feo. No sean así, por favor. Elí no los estorbó en ningún momento. Y yo hoy quiero hablarle a todas aquellas madres consentidoras. Felicidades. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que el hijo consentido es, si no sabemos el verso, que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Y sabe que todo lo que dicen afuera no precisamente son cuentos. Es que hay cosas que están sucediendo y que hay un Elí que está tolerando, que está enterado, pero no pone orden en su casa. Hubo un Job que pedía perdón por sus hijos, pero hubo un Elí que no se acordó de eso, sino que dijo: ay, no, yo ya los entregué en las manos al Señor, que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos. No, amado, sabe que las consecuencias de hacernos de la vista gorda de lo que en su casa está pasando, de lo que en esos teléfonos se está viendo, de lo que en sus televisores se está viendo. ¿Dónde está su hijo? ¿Por qué no llegó a dormir anoche? ¿Con quiénes está? Padres, un altar por familia. Este hombre era un sacerdote, no era un hombre cualquiera. Y el tesoro que tenía se le estaba yendo enfrente de sus manos y él no se percató. Y mire hasta dónde llega esto. La consecuencia, 1 Samuel capítulo 3, verso 12. Y Dios dice: ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que he dicho respecto a su casa, y le he anunciado que voy a castigar a los suyos. ¿Cuándo? Esto es tremendo. Para siempre, por la maldad. ¿Y usted qué sabe? ¿Sabe cuántas madres alcahuetas hoy perdieron a sus hijos en los vicios? Hoy perdieron a sus hijos en las pandillas. Hoy perdieron a sus hijos y no saben qué hacer porque se hicieron de la vista gorda. Y mire, una maldición de esta, que Dios abra su boca diciendo: este castigo no se acabará jamás. Yo no quiero eso para mi casa, sino que quisiera tomar el ejemplo de Job. Padres, abramos nuestros ojos y levantemos un altar por nuestra casa, por nuestros hijos. Pongámonos en la brecha, que alguien salga por ellos, que alguien ore por ellos, que alguien haga sacrificio por ellos. Sigue diciendo: pues sus hijos me han maldecido y él no los ha estorbado. Mi papá una vez hace muchos años predicó eso: estorbe a sus hijos. Y sabe por qué yo lo hablo, y lo hablo con propiedad, porque en su momento a mí me estorbaron, y gracias a ese estorbo hoy estoy aquí, papá. Gracias a ese estorbo que ustedes hicieron, mamá, yo aquí estoy. Si no, no estaría acá. Me estorbaron, y nosotros vamos a estorbar a nuestros hijos, que hemos conocido que esto no solo es una vida, es una eternidad, o de bendición o de maldición. No podemos pasarlo como liviano. Él no los estorbó. Mire: por tanto he jurado contra la familia de Elí. ¿Quién ha jurado? Dios. Que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
Qué papel tan importante, qué altar tan importante hemos dejado de hacer, porque hay maldiciones que ni con ofrendas ni con sacrificio van a tener retroceso y reversa. Hoy que tienes a tus hijos en tus brazos, hoy que están pequeños o que están adolescentes, hoy que todavía hay propiedad para hablar por ellos, para orar por ellos, levantémonos, padres de familia. Esto es tremendo. Elí recibió muchas noticias del pueblo que estaba siendo destruido, y él se sorprendió tanto. Estaba sentado en una ventana y se cayó y murió desnucado, y toda su generación con él recibió esta consecuencia. ¿Qué quiere usted para sus hijos y su familia? En cambio, Job fue mecido, fue probado, perdió todo, perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió lo que tenía, y era un hombre muy rico. Pero la fidelidad de aquellos holocaustos, de aquellos altares que Job un día levantó, clamaron allá en los cielos, y Dios restituyó todo lo que en la mano de Job había sido puesto. Volvió a ser el hombre más rico de aquella ciudad. Le restauró lo que tenía. Si antes tenía 7 varones, ahora le dio 14 varones. ¿Cuántos quieren esa bendición? Qué lindo, ¿verdad? Y aparte de eso, le dio 3 hijas, las más hermosas sobre la faz de la tierra. ¿Sabe que Job vivió 140 años después de toda esa sacudida que le dieron? Y a veces nosotros nos sentimos en esa sacudida y decimos: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Pero ya vendrá el momento en que tus altares, en que tus lágrimas que están siendo recogidas allá en los cielos, hablarán por ti. Job logró ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, dice la palabra. Y esa es una bendición que yo abrazo para mi casa, porque mis generaciones y yo serviremos al Señor. Ese es el diseño, un diseño generacional. Háblale a tus nietos, háblale a tus hijos, y lo que tú modeles, eso será lo que tus generaciones seguirán. Ese será el sendero, esos serán los pasos. No hay vuelta atrás. La maldición no tiene vuelta atrás, pero la bendición tampoco tiene vuelta atrás. Amén. Y hoy, ¿quién saldrá por tu casa? Hoy, ¿qué padre se va a levantar por sus hijos? El segundo altar del que yo quisiera hablarles esta mañana es el altar de Noé, un altar de gratitud y honra. Primero hablábamos de un altar de un padre o una madre por sus hijos. Ahora quiero hablar de este altar que compete a toda la familia, porque acá vemos todo tipo de familias. ¿Y sabe cuál es la mejor familia? La suya. ¿Sabe cuál es la mejor familia? La suya. Es que no hay mejores, ni peores, ni perfectas, solo reales. Y así nos amamos, y así Dios nos ama. Amén. Así que esta palabra aplica para todos. Mire que hubo una generación que se depravó de tal manera que Dios tuvo que mandar un juicio sobre la faz de la tierra y raer a toda la humanidad. Porque dijo: no hay manera de controlar esto, solo destruyéndolo. Y mandó un diluvio. Y en este diluvio escogió a una familia. Escogió a Noé, a su esposa, a sus hijos y a su familia. Y les dijo: construye un arca y llévate un par de animales contigo. Y el diluvio vino, destruyó la tierra, ahogó la tierra, y aquella barca solo se movía. Y aquella barca solo era azotada por las aguas. ¿Cuántos se sienten así? Como que ya días no se bajan de esa barca, que hay agua por todos lados, que no hay vida. ¿Hay alguien con vida aquí? Y luego Noé manda una paloma, un ave, y trae
un olivo verde y dice: hay esperanza, hay vida, ya la marea bajó, ya el agua se acabó, ya la tormenta terminó. Y Noé se contenta con su familia. Y luego Génesis capítulo 8 verso 1 dice: entonces va, y no es que se le había olvidado Noé, Dios se acordó de que Noé estaba en la barca. ¿Será que se le olvidó a Dios que usted está en la barca? Dios se acordó de que Noé estaba en la barca y todos esos animales que estaban ahí, e hizo que el viento soplara desde la tierra, sobre la tierra, y el agua comenzó a bajar. Luego le dijo a Noé en el verso 16: sal de la barca junto con tu esposa, tus hijos, léalo conmigo, y tus nueras. Ay, es que hay que querer las nueras, sí. Esa mujer que le llevó a su hijo tiene que quererla. Ese hombre que le robó a su niña tiene que quererlo. Ay, algunos están ahí chocando codos. ¿Y sabe qué? La suegra también entra. En el arca del Señor todos caben, ¿verdad? Todos cantan, todos caben. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué tal si convertimos nuestra casa en una casa que abraza, en una casa que ama al hijo, que ama a la nuera, que ama al nieto, que ama al bisnieto, que ama, si quiere adoptar, adopte también, pero una casa que abraza? Qué bonito este diseño de Dios. Dios lo llama a él, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Y me gusta la acción de Noé en el verso 20. Luego Noé construyó un altar en honor al Señor. Tomó sus animales, aves puros, uno de cada clase, y ofreció un holocausto al Señor. ¿Por qué Noé hizo un altar? ¿Había pecado ahí? ¿Tenía que pedir perdón? ¿Tenía que ponerse a cuentas? No, ¿sabe de qué era este altar? Un altar de gratitud y honra. Hubo una pandemia, casi se muere, pero no se murió. Hubo un juicio para Noé, no le pasó nada, sí o no. Que hay muchas razones por las que podemos ser agradecidos esta mañana. Dios ha sido fiel con tu casa, con tu familia. Hay un motivo para que seamos agradecidos y tengamos un tiempo de honra con el Señor. Un altar por gratitud. Es más las cosas que Dios nos ha dado que lo que no nos ha dado. Saque las cuentas, haga una lista y escriba cuántas veces Dios lo ha sanado, cuántas veces Dios te ha restituido, cuántas veces Dios te ha escuchado. Hay mucho que agradecer. Sé que hoy muchos hijos escriben notas para sus madres. Hay regalos y qué bueno que lo hagan, eso no se critica. Pero ¿y mañana? Pero ¿y pasado? ¿Qué tal si volvemos de nuestra casa un altar de gratitud? Señor, aquí te damos gracias por todo. Por lo bueno, sí, y por lo malo también. ¿Hay honra y gratitud en tu casa? Pensemos. Vamos a esos momentos de los tiempos de comida. ¿Y qué vamos a comer, mamá? Pollito, ay, pollo otra vez. Piense, si son sus hijos o usted. No hay tanta gratitud. Es más lo que nos falta. Qué aburrido, qué calor, qué frío, qué cama, qué internet, qué señal. Todo es una causa para no ser agradecidos. Pero Noé venía de la misma muerte y reconoció que había que ser agradecido con el gran yo soy por un día más, por la vida. Y si el tesoro que tú tienes lo tienes en tu casa, entonces cuídalo. Entonces bendice a tus padres. Hijos, bendigan a sus padres. Cuando yo voy a trabajar y me despido, mi papá siempre me pone su mano
su gran mano en mi cabeza y me bendice y me dice: hija, Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí eso me hace sentir todavía como una niña, y eso que ya tengo mis años. Pero Padre, siempre hay una oportunidad para bendecir. No maldiga, no se enoje, no reniegue. Bendiga a sus hijos. Cada oportunidad es buena, no solo en el cumpleaños. Hijos, bendigan a sus padres. ¿Qué tal si lo volvemos una cultura? Y mire esta frase que a mí me encantó y quiero quedármela conmigo, pero se la quiero regalar a usted hoy. La gratitud, escríbala, tómele una foto, llévesela, acuérdese. La gratitud convierte lo que tenemos. ¿La puede leer conmigo? La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. ¿Sabe qué ocupa usted? No ocupa nada. Ocupa ser agradecido. Porque no te falta ropa, no te faltan zapatos, no te falta casa, no te falta otra cosa. Tienes lo suficiente cuando eres agradecido. Fíjese que yo recuerdo que cuando éramos muy pequeños, mi papá viajaba mucho, se iba por 15 días, 20 días, a veces hasta un mes. Pero cuando mi papá regresaba a casa, había una felicidad en nosotros esperando que papá llegara. Y llegaba con ayotes, y llegaba con butucos, y llegaba con albaricoques y con piñas, y no era tan alegre aquellas cosas que nos llevaban para un niño. Pero él siempre llevaba algo, siempre tuvo eso de ser proveedor para su casa. Pero yo sabía que en algún rincón de esa maleta iba un dulce para mí. Y yo esperaba que él lo sacara. Y algunas veces hacía algo y tocaba el portón y no había nadie. Y salíamos corriendo y luego escuchábamos que unos dulces caían en el portón, pero no había nadie. Él los echaba y se escondía. Y sabíamos, papá llegó a casa, nos trajo algo. Unos dulces, unas gomitas salvadoreñas. No sé si algunos las conocen, son de Diana. Me encanta. Puedo cambiar un dulce de esos por lo que sea, por cualquier postre, porque para mí tiene gran significado. Y luego que papá llegaba, entonces decía: bueno, ahora es tiempo del altar. Siéntense todos a la mesa. Y todos los hijos íbamos, los 3 que somos, y nos sentábamos ahí. Y él decía: voy a leerles algo de la palabra. Y ahora usted me dice, ¿qué entendió de lo que leímos? Y ahora, ¿y usted, Carlitos, qué entendió? Y usted, Carol. Y decía él: bueno, ya que todos hemos entendido, ahora yo quiero pedirles perdón. Si yo los he ofendido, si yo les he fallado. Y comenzaba él a pedirnos perdón. Y luego decía: ahora yo quiero que ustedes me digan si yo los he ofendido, porque como padres también nos equivocamos. Y hablaba Kalina, hablaba Carol, y luego lloraba yo porque no podía hablar. Soy un poco llorona. Y aquel tiempo se volvió un tiempo tan íntimo, tan de unanimidad, tan de Dios en aquella mesa. Y podíamos tener aquellos tiempos de altar. No habían grandes manjares, pero había una unidad que nadie me lo puede quitar, ni el recuerdo, ni el sentimiento, ni las convicciones que se me impartieron en esos momentos. ¿Qué le parece si hoy en día comenzamos a hacerlo en nuestra casa? Yo soy fruto de tiempos de altar, de gratitud y honra al Señor. Nos faltaban muchas cosas, muchas, pero Dios había sido bueno. Y luego de que orábamos, entonces teníamos un tiempo de compartir una semita. No una semita para cada uno, como los niños ahora. Si no es una, no come, ¿verdad? Esa semita la partíamos en 5. Y luego servíamos una bebida tropical, una banana. Y esa para los 5, era como Santa Cena, ¿verdad? El traguito que nos tomábamos así, solo un poquito.
Pero aquello era una felicidad en nuestro hogar. Y si hay algo donde Dios se pueda manifestar es en la gratitud. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él no puede despreciar. Y la gratitud nos lleva a reconocer que sin Dios no seríamos nada ni tendríamos nada. Más agradecimiento y menos queja. Si usted saca cuenta y hace lista, va a encontrar que sobran razones por qué dar gracias. Génesis 8:21, me encanta esto porque cuando somos agradecidos es imposible que Dios se quede sin hacer nada. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, el sacrificio que hizo Noé, le arrancó de la boca una frase que hasta el día de hoy usted y yo somos beneficiarios de ella. Le dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre como lo hice esta vez. Y yo no sé qué palabra de bendición usted quiere sacarle de la boca al Señor, pero si hay algo que lo provoca es que seamos agradecidos. Y ese nunca más es lo que hoy no nos ha tocado. No ha habido una destrucción de la humanidad por un altar que Noé levantó y fue recibido como olor fragante delante de su presencia. ¿Qué hará usted hoy? ¿Qué hará? Un altar de agradecimiento, un pacto. Y cantábamos ahorita: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Qué necesita usted? A Dios. Cristo, eres mi plenitud. Cristo, Él es tu plenitud. Cristo, Él será tu plenitud cuando lo reconozcas y seas agradecido con todo lo que Él hace. El tercer altar del que quisiera hablar: el primero, un padre sale por sus hijos. El segundo, una familia entera adopta un formato de agradecimiento. Y el tercero es el altar de Gedeón. Es un altar pionero y que abre brechas. Gedeón era un muchacho que vivía en un pueblo oprimido, un pueblo que no tenía esperanza, no había quien lo librara. Los madianitas les comían ellos la trabajaban, ellos la sembraban, pero cuando ya estaba de punto, llegaban y se la llevaban como si fuera de ellos. Y no había quien les dijera nada porque eran esclavos. Pero Dios un día llama a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, tú vas a librar a este pueblo, no solo a tu casa, sino a este pueblo. Y me encanta que Gedeón no era un papá, era un hijo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y mire qué casualidad que todos somos hijos. Gedeón no era un padre. Y a lo mejor como hijos hemos pensado: pero yo qué puedo hacer por mi familia, pero yo cómo los puedo ayudar, pero yo cómo puedo rescatar a mi casa, pero yo cómo puedo ser una autoridad espiritual para ellos. Pero Dios llamó a Gedeón porque en esa arca caben todos. Llama a Gedeón y Gedeón le dice: si es verdad que me estás llamando, te quiero ofrecer una ofrenda, espérame aquí. Y el ángel del Señor le dice: aquí te esperaré. Se va Gedeón, agarra un cabrito y lo empieza a preparar y a cocinar, y 20 libras de harina, y comienza a amasar todo aquello. Hermano Wilmer, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tiempo llevaría a cocinar un cabrito y hacer 20 libras de harina? Y se viene aquí. ¿Y sabe quién lo estaba esperando? El ángel del Señor. Porque si Dios da su palabra, la va a cumplir. Si Él te llamó y te ha dicho que te va a respaldar y que estará contigo, seguro lo hará. Gedeón trajo su ofrenda y ahí ofreció un altar. Jueces 6:24. Gedeón construyó ahí un altar en honor al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, Shalom. El Señor es mi paz. Y ese altar todavía está ahí en Ofra, en la ciudad del clan de los abiezeritas.
Ese altar quedó para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el altar que usted levante hoy por su casa, las acciones que usted tenga hoy por su casa, se contarán por el resto de las generaciones. Decía el pastor que las segundas generaciones trabajamos en base a los esfuerzos que hicieron nuestros antepasados. Así que lo que hoy hagas, la lucha que hoy libres, la estarás librando no solo por ti, sino por tus generaciones. Amén. Pareciera que un joven no puede hacer mucho por su casa, pero Dios mira el corazón. Y si tienes un corazón dispuesto a entregarte por tu familia, también hará algo contigo. Amén. Una vez que Gedeón se alineó y se puso en paz con Dios, porque jóvenes, no hay manera de fungir en autoridad en tu casa si tú no estás en paz con Dios. Primero tienes que alinearte y luego salir por tu familia. Pues es capítulo 6, verso 25, y aquí voy terminando. Esa misma noche, Gedeón hace un altar, y esa misma noche Dios le da una tarea. Dios le dijo a Gedeón: ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro. ¿Y qué le dijo? Derriba el altar de Baal que tiene ¿quién? Derriba el altar de un ídolo que tiene tu padre. Joven valiente, si Dios te está llamando, si Dios está hablándote hoy a tu vida, te mandará a hacer cosas que dan un poco de miedo. Destruye la estatua de la diosa Acera que está junto al altar de Baal. Esos eran ídolos de aquella región, y no eran ídolos así como por así, era lo que dominaba en aquel momento. Y yo les decía ahora en la mañana, esto es, como en buen hondureño diríamos, no es comida de trompudo. Lo que Dios le mandó a hacer a Gedeón, le mandó a decir: derriba el altar que tiene toda esta ciudad y que tienen tus padres. Y yo decía: Señor, ¿qué representa esto? Y para muchos jóvenes hoy, el altar que deben de derribar en sus familias es la idolatría. A lo mejor eres un hijo que toda tu familia todavía no ha llegado, pero hoy te puedes levantar y hacer un altar como hizo Gedeón, un altar pionero que abra brecha y que rompa la idolatría de su casa, que rompa las maldiciones, que derribe a un Baal de adulterio. Generación tras generación, ay mi abuela, ay mi tía, ay todas, pero hay un joven hoy, pero hay un hijo hoy que se puede levantar para derribar a un Baal de adulterio, porque mis generaciones y yo serviremos al Señor. No habrá adulterio que toque mi casa, porque el altar clamará por mí delante del Señor, y esto no tocará mi morada. ¿Cuántos hoy debemos levantarnos a derribar un Baal de vicios? El alcoholismo, la droga, tantos vicios que hay, y la gente, los padres, los hijos lo han vivido en carne propia, los maltratos de un padre alcohólico, o los padres tener un hijo alcohólico. ¿Por qué no nos levantamos hoy y decimos: Señor, hoy por un altar pionero derribamos ese Dios de Baal en nuestra casa, de los vicios? No más vicio. Aquí hubo un alcohólico, no habrá otro. Pues no sé usted, pero en la mía no. Mi abuela murió de cáncer, mi bisabuela también, mi mamá también. Y lo que me toca es: ¿qué tal si un altar se interpone hoy y derribamos a un Baal de enfermedades? Derribamos a un Baal, un altar que está dedicado a alguien más que no nos compete, que no tocará a mi familia, porque en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y no tocará mi casa más. Un Gedeón que se levante pionero hoy por el divorcio.
Se divorció mi abuela, toda una generación. Pero hay alguien que hoy puede pararse, hay alguien que puede ponerse en la brecha. Si tu familia es tu tesoro, trabaja por ella. No al divorcio, no al primer problema, démonos la vuelta y aquí cada quien se agarra su pedazo de casa. No. Destruye lo que por generaciones ha marcado tu casa, tu familia, y levántate con una actitud diferente. Brujería. Has sabido de tus abuelos que visitaron brujos, y tus padres también. ¿Y tú qué harás? ¿Y tú qué harás? Yo quisiera ver en el espíritu cómo nosotros ponemos una malla que diga: precaución, aquí no puede pasar, aquí hay un alto, porque si la brujería pudo dominar mis generaciones, no llegará a mí, no llegará a mí. Me encanta porque Gedeón, en el verso 27, dice que esa misma noche que levantó el altar, Dios le da una orden, y esa misma noche Él lo hace. Qué obediente, ¿verdad? Todos queremos un hijo así como Gedeón. Esa misma noche Él lo hace. Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo en el día, lo hizo en la noche porque tenía miedo de su familia. Pero ¿sabe qué pasó? Al día siguiente Baal estaba en pedazos, Acera estaba en pedazos, y dice que Acera la utilizaría como leña para su altar que iba a hacer. Y es que todas aquellas cosas que te oprimieron por años será la leña que utilices para el altar, para el fuego que levantes para el Señor, porque será solamente testimonio de lo que un día fue y en lo que Dios convirtió tus generaciones. Amén. Eso es hermoso. Y al día siguiente que encontraron a Baal en pedazos, dijeron: ¿quién hizo esto? Y se dieron cuenta que había sido Gedeón, y llegaron a la casa del papá de Gedeón y le dijeron: saca a Gedeón, que lo vamos a matar, porque esto que hizo es imperdonable. Y se acuerda de quién tenía el altar de Baal. ¿Quién era? El papá de Gedeón tenía el altar. Y luego que un hijo se levantó y obedeció a Dios, ese padre dijo: no. Te voy a decir algo, si Gedeón hizo esto, en esta casa no tenés entrada. Porque si Baal es Dios, pues que él se recupere a sí mismo, que él pegue sus partes solito, que él se arregle solo. Porque lo que tus hijos hagas por tu casa habrá un efecto impresionante, aún en aquellos padres que están sumidos en idolatría, aún en aquellos ateos que no conozcan de Dios. Pero habrá algo sorprendente que ocurrirá en tu casa cuando te levantes para hacer un altar. Yo pregunto hoy: ¿qué altar levantarás? ¿El de un padre por sus hijos? ¿El de una familia agradecida? ¿O el de un hijo que quiere romper las maldiciones de su casa?